¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén dispuestos a ver este programa. Los saludamos Sebastián Porrini y yo, quien les habla, Diego Ortega, en una nueva emisión de La Última Página, que como siempre digo, no podría existir sin la presencia inequívoca, inexorable, inmutable e inescrutable del señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, ¿Todo bien? maestro? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Yo Estoy ya no hablo más. pletórico de adjetivos. Sí, señor, muy bien. Usted es un diccionario de sinónimos, ¿eh? No, no voy a decir la palabra. Listo, que perfecto. usted sabe lo que soy. Bueno, mi señora me dice algo también. Sí, en ¿cómo relación andan? ¿Todo bien? Bien. Esperamos que estén ahí disfrutando de un nuevo encuentro, que hemos vuelto humildemente Ojalá. a nuestro escritorio, porque tratamos Bueno. de... No le hemos puesto aceite a la silla, así que va a ser un poco de ruido, pero vamos a tratar de no movernos demasiado. Exacto. Cosa difícil. Estamos tratando de mejorar el audio, no sé si se va a escuchar bien o no, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que este micrófono original de La Última Página mejore un poco la calidad de lo que estamos presentando. Y sin más preámbulos, Y si Sebastián, no, que nos vean, que somos... Claro. Lo que decimos no es no importante. es importante, Es ¿no? vernos. Ver nuestros movimientos, nuestra ver belleza. qué libros hay detrás. Claro, ¿sí? exacto. Estamos acá para dedicar un programa, me parece, uno de los más interesantes de este ciclo, porque es de esos programas que nos llevan tiempo, no solo de lectura, sino de diálogo. Sí, sí. Podríamos haber bautizado la sección de La Última Página, nos lo han pedido en algún momento, libros para leer en pandemia. Sí, es verdad. Autores para leer en pandemia. Este es un caso. ¿Qué sé yo? Un Proust, Ah, Dostoyevsky, Joyce. Joyce, Flaubert, qué sé yo. Balzac completo. Balzac completo. Bueno, y hoy vamos a hablar, ya que estamos en la tierra francesa, vamos a hablar de uno de los escritores más interesantes de la literatura francesa de fines del siglo XVIII, principio del XIX. Sí, la primera mitad. Mitad del siglo XIX en Francia, y que es, de algún modo, yo no quiero decir el creador o el impulsor o el fundador de tal o cual movimiento, pero sí un escritor que marca un punto de quiebre en la literatura, sobre todo francesa, y a posteriori, por supuesto, en la literatura universal, en relación con este clima en Europa que se vive de fines del siglo XVIII, que bien dijimos, principio del siglo XIX, clima en el que el romanticismo, la Revolución Francesa y una serie de acontecimientos, no solamente históricos, políticos, sino también filosóficos, vienen a generar una nueva visión del mundo. Bueno, y nuestro autor, vamos a decirlo sin ambajes, Stendhal, o Stendhal, como se lo conozca, Henri Beyle, mejor conocido como Henri Beyle, estoy pronunciando mi francés, muy bien. practicando mi pronunciación. Henri Beyle, mejor conocido como Stendhal. Es un apodo, ustedes saben que en realidad no era su nombre original, Stendhal. Lo toma de un escrito, ¿no? Hay dos hipótesis, que lo toma de un pueblo, del pueblo en el que nació, un pueblo alemán, obviamente, en el que nació Winkelmann. Ah, Y hay otro que lo toma de unas islas, que en realidad es un anagrama, las Shetlands. Las Shetlands, ¿sí? claro. Bueno, no importa, el motivo seguramente es literario. Lo que sí importa es lo que Stendhal significa, como decíamos anteriormente, para la literatura francesa. sí, señor, exacto. Y acá tenemos que hacer podríamos hacer una suerte de revisión de toda la biografía de Stendhal, pero me parece, Seba, que lo más importante es entender que Stendhal vive en un momento histórica, política y culturalmente muy importante en Francia. Sin duda. Pensemos que estamos hablando de... Stendhal nace en 1783 y muere en 1842. Vivió todos los regímenes políticos. No solamente todos los regímenes, sino un momento de quiebre fundamental, que es, digamos, los albores, o no los albores, sino los estertores de la Revolución Francesa. La restauración. ¿sí? La restauración de las reformas borbónicas. Y, por supuesto, ese clima de transición entre quienes bregan por el regreso de una especie de monarquía ya perimida, de la mano de Luis XVIII, Claro. que luego vendrá Carlos X, Exacto. ¿no? Y quienes todavía están queriendo hacerse un lugar post-revolucionario, generalmente una burguesía más o menos acomodada, Claro. que trata de hacerse un lugar en la Nueva Francia. Bueno, y en ese periodo, Stendhal no solamente lo vive activamente como intelectual, como escritor de la época, sino que convierte gran parte de esa vivencia histórica francesa en
material estético, Sí, señor. digamos, material de su literatura. ¿Qué podemos decir de la obra de Stendhal que no se haya escrito ya en miles y miles de prólogos y en miles y miles de bibliotecas dedicadas a la literatura francesa? Vamos a hablar hoy fundamentalmente de dos de sus novelas más importantes. Sí. Por un lado, La Cartuja de Parma, y por el otro lado, decíamos, ¿no?, libros para leer en pandemia, porque verán ustedes, son monstruos, ¿no? Yo tengo acá la edición de rojo y negro, Tiene una letra chiquitita. anotada, y vos tenés ahí La Cartuja de Parma, que también es una... Sí, está con ganas, ¿eh? Vengan con ganas. Sí. Pero para entender un poco de qué va... Y bueno, y ahí tengo las crónicas italianas, que son muy bonitas. ¿Querés contar cuál es la relación que hay entre Stendhal y... Es enorme, Diego, sí, ya sé a qué te referís, a la relación con Italia. Con Italia, sí. Sabes que él, siendo francés, y a pesar de todo esto, siempre tuvo una profunda admiración por Italia. O sea, fue su lugar, Sí. digamos así. De hecho, vivió mucho tiempo en Italia. Una Italia que ustedes saben no existía como la entendemos hoy en día, no era una unidad. En realidad eran distintos principados, reinos. Buena parte de lo que se admira en un momento es la Italia austríaca, ¿no? O sea, el reino lombardo-véneto, la Casa de los Saboya, el Gran Ducado de Toscana, los estados pontificios, el reino de Nápoles, es decir, Parma, que va a ser fundamental para la segunda novela. Pero Stendhal tiene un gusto, dos cosas hay que yo, para resumir, ¿no?, de Italia que le asombran. La primera es la actitud ante la vida de los italianos, ¿no? O sea, Italia podrá estar separada, pero es Italia, ¿sí? Esta actitud, digamos, de una vida muy, muy pasional y por otra parte muy marcada por esa inteligencia a la vez pragmática, si se me permite en algún momento, de los italianos mezclado con sus características propias de lo intempestivo. Y en segundo lugar, la música italiana. Él amaba la ópera italiana. De hecho, escribió la primera gran biografía de Gioachino Rossini, la escribe él, ¿no? Que, bueno, puedo decirlo, ¿no? Sí. Gioachino Rossini era mi antepasado, ¿no? Era el tío abuelo de mi bisabuela. Así que en mi casa Rossini era un monumento. El otro día, no sé si lo tomaron con humor, pero vos decías en el fin de los rituales, ¿qué podría ser yo? Y yo dije así, muy por lo bajo, mafioso. Claro. Podría ser eso, o podría ser compositor de ópera. También, un compositor, ojalá, ¿no? Ojalá. Las dos cosas van de la mano. No es cierto. No metamos en cierta cosa. Exactamente. Pero claro, los italianos del norte, no por una cuestión aristocrática, sino los del norte somos menos mafiosos, estamos menos en relación con la mafia. Son menos mafiosos. Menos. Todos somos, pero bueno. Grado de significación menor. Exactamente, claro, exactamente, un comparativo de inferioridad. Pero, volviendo al tema, y él escribe, y con esto cierro esta parte, las famosas crónicas italianas, que aquí las tengo en una edición muy popular, por otra parte, en la que él recoge una cantidad de textos muy interesantes, de los cuales yo les recomiendo leer los Cenci, o Sensi, lo van a ver, ¿no? En italiano es Cenci. Es una historia ubicada en el fines del siglo XVI, 1599, que dio pie a una ópera argentina, Diego. Mirá, no sabía. Beatriz Cenci, de Alberto Ginastera, no es mi músico predilecto. Yo digo que la ópera se murió con Turandot, pero bueno, perdón, me van a tirar con todo. Pero es una ópera para que ustedes vean la influencia tanto de Stendhal en la cultura argentina como por otra parte, de la tradición italiana, ¿no? Son muy lindas las crónicas italianas, vean la pasión, ¿no?, de Stendhal por esto. Diego, vamos. No, va de la mano, porque digo, dentro de esa pasión por Italia, Stendhal había leído muchos textos, muchos relatos, mucha literatura escrito en italiano, y es de ahí de donde toma, ¿sí?, a partir del asesinato del antecedente de Antoine Berthet, que lee en una crónica, creo que estando en Italia, lee la historia que le da pie a poder escribir, o por lo menos una escena esencial de Le Rouge et le Noir, ¿no? Rojo y Negro, una de sus primeras novelas más importantes, publicada en 1830. A ver, vamos a tomar carrera para hablar de Rojo y Negro, bueno, o Lo Rojo y lo Negro, o el Rojo y el Negro, claro, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que la novela Rojo y Negro se configura como
una novela prácticamente inclasificable. A ver, si uno piensa en el momento en el que Stendhal está escribiendo su literatura, obviamente lo primero que viene a la mente es fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un romanticismo que está creciendo, un romanticismo que se está manifestando. No olvidemos, ya lo hemos dicho muchísimas veces, qué está pasando en Alemania, qué se está pensando en los románticos ingleses, las causas de la revolución, digamos, las consecuencias de la Revolución Francesa, el advenimiento de la Revolución Industrial, producen, ¿sí?, un espíritu de la época, en el decir de William Hazlitt, que tiende al romanticismo, tiende a una revelación en contra de eso. Bueno, Stendhal no va por ese lado. No. Stendhal tenía una política o una forma de ver la filosofía bastante particular, más cercana a un determinismo casi presarmientino, ¿no? Es decir, el hombre está condicionado por su entorno. Ah, me gusta eso. Eso lo planteaba muy bien. Tiene una forma de pensar bastante particular, totalmente contrario al hipersensitivismo o hipersensibilismo, si existe la palabra, de ciertos sensiblería, digamos. La sensiblería, ¿no? O sea, la hipérbole del hombre que expresa sus sentimientos en la literatura era algo que para Stendhal no era materia de la literatura. Increíble porque él había bebido de Italia, ¿no? Por pero ejemplo, me parece que está muy bien ese juego, porque Stendhal, por lo menos en Rojo y Negro, que ahora vamos a profundizar, nos plantea la figura del protagonista, obviamente es la condición humana en su mayor plenitud en tanto a las contradicciones y las ambigüedades que constituyen la condición humana. Sí. Entonces me parece que también Stendhal en ese sentido es un hombre de su época porque sabe responder a esa ambigüedad. Si bien ha bebido de esa pasión desmedida que viene de Italia, entiende que la materia de la literatura va por otro lado. ¿Sí? Y si se me permite decirlo, junto con muchísimos críticos, en Stendhal vamos a encontrar los principios fundamentales de lo que luego será la novela psicológica, la novela de folletín, la novela realista, pero con una condición esencial. Después vendrá Víctor Hugo, después vendrá Alexandre Dumas. Paralelamente es contemporáneo a Stendhal, es Balzac. Honoré de Balzac es contemporáneo. Sabemos que Balzac es uno de los grandes impulsores de lo que fue el realismo más acabado, después vendrá Émile Zola, qué sé yo qué, pero en el caso de Stendhal no podemos decir a ciencia cierta que él es el fundador del realismo, aunque su novela tenga elementos del realismo, totalmente, pero con un ingrediente muy interesante, vos lo habrás notado, Seba. No hay, por lo menos en Rojo y Negro, no hay una intención de calcar la realidad fotográficamente o pictóricamente tal como se manifiesta. Hay un principio que es, no sé si va a ir por ese lado, pero no necesita Stendhal describir el entorno, describir el espacio, porque todo se determina por la acción de sus personajes. Sí, exactamente. Ustedes ven esta novela que tiene en mi edición 700 páginas, literalmente, más la introducción. Pasa esto. Bueno. El ritmo, Stendhal. El ritmo es esto. Tac, 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 tac. Es decir, uno empieza a leer y empieza a abrir personajes, y uno no se cansa de leer. ¿Por qué? Porque le imprime un ritmo que no es propio del realismo, porque el realismo puede tomarse, no sé, 10 páginas para describir un... Sí, es el caso de ciertas novelas de Víctor Hugo. ¿No? Víctor Hugo, claro. Lo Miserable, que es otro bodoque así, se demora en muchos aspectos, es bastante compleja en ese sentido. En cambio Stendhal tiene una prosa, aparte, yo por lo menos no lo leí en francés, pero esta traducción dentro de todo es bastante aceptable. ¿Cuál sigo? Es inevitable. Yo tengo la de Pasacalpe, que lo traduce, ya te digo, Juan Bravo Castillo. Ese es el traductor de Planeta de Agostini, Pasacalpe, bueno. Biblioteca Austral. Yo creo que logra el traductor entender ese dinamismo de la prosa de Stendhal, en la que no hay necesidad, insisto, de detenerse demasiado en la forma de lo que se cuenta, sino en el fondo de lo que se cuenta. ¿Cuál es la historia de Rojo y Negro, para ser sintéticos y tratar de no contar el final? Es la historia de nuestro protagonista, de uno de los mejores personajes que ha creado la literatura universal, que es Julien Sorel. Julien Sorel es el hijo de un ebanista, de un carpintero de la región de Verrières,
el pueblo de Verrières, no, es hijo de un carpintero. Bueno, acá Sebastián ya me está haciendo caripelas No digo nada. el faretismo te empieza a invadir, ¿no? ¿Está? Es hijo de un carpintero. Que acá viene la diferencia, ojo, se quiere convertir en algo que no es. Claro. A ver, ¿qué pasa en Rojo y Negro? Este muchacho, Julien Sorel, que crece en la Francia de la Restauración, entiende que la única forma de ser alguien en el mundo, en esa nueva sociedad que se está construyendo, es no ser el hijo de un carpintero, no ser de la clase obrera, tomando terminología del siglo XX, sino ser alguien importante. Y para ser alguien importante, aparte, Sorel está dotado de una inteligencia superior, de una capacidad de leer y de recordar textos en latín, de saber moverse, de saber usar la palabra, de saber usar la seducción de la palabra para hacerse lugar en los círculos más encumbrados de la ciudad de Verrières y después de distintos lugares aristocráticos en los que va generando su encanto. Exacto. Entonces logra hacerse de un cargo de preceptor, de los hijos del conde de la Mole, del conde o del marqués de la Mole, ¿sí? No, perdón, de Renal, me estoy confundiendo con la segunda parte. Exactamente. Del marqués de Renal, va a la casa, al castillo, o sea, a la finca donde vive él, y conoce a Madame de Renal, de quien se enamora mutuamente, y ahí empieza el derrotero amoroso de Julien Sorel. Estoy contando la cosa demasiado resumida para que ustedes vayan y lean, esto obviamente, eso pasa en la página 100, ¿no? Pero antes pasan muchas otras cosas. Bueno, se enamora, y ahí empieza a descubrirse que en rigor de verdad Sorel siempre va a estar tensionado. La novela me parece que es una tensión continua entre dos polos. De ahí el rojo y el negro. Claro. El rojo, por ser el color napoleónico, por ser el color, digamos, de la República y de la sangre del ejército de Napoleón, que ya ha caído, que ya está perimido, pero está todavía viva y presente, latente. De hecho, Sorel lo confiesa, él era una especie de... Napoleón era como su padre fundador, ¿no? Es el propio Stendhal. Que amaba el... Y lo negro en relación con todo el sustrato católico, eclesiástico, jesuita sobre todo, ¿no? Porque el jesuitismo, el jansenismo, el jesuitismo está muy presente. Sorel logra hacerse un lugar merced a la ayuda de un sacerdote. Sí, ¿no? exactamente. Y continuamente está en esa ida y vuelta entre el mundo al cual él quiere pertenecer, pero también el mundo que él admira y que se está cayendo a pedazos y que está tratando de sostenerse, porque no olvidemos, como decíamos anteriormente, que ya el espíritu revolucionario ha bajado, hay un intento de recuperar, ¿sí? Una Francia que ya no existe, una monarquía que ya no existe, que tiene que también convivir en zonas de tensión dialógica continua. Sí. Y es una novela que en ese sentido nos muestra un personaje que continuamente va moviéndose en ese terreno de la contradicción, en ese terreno de la hipocresía, pero no la hipocresía tal como la conocemos hoy, sino el deseo de ser quien no se es. Claro. Julien Sorel es el hijo de un carpintero, nada más. Quiere convertirse en un caballero, quiere convertirse en alguien encumbrado. Por eso enamora a Madame de Renal. Cuando la historia con Madame de Renal no funciona por diversas razones, enamora a otra mujer noble, ahí está Mathilde de la Mole. Y también esa tensión entre Renal, Madame de Renal y Madame de la Mole se configura como una dualidad del propio Sorel. ¿Por qué? Madame de Renal es la pasión desmedida, es el fuego. Una mujer casada. Una mujer casada, la aventura. Madame de la Mole, Mathilde de la Mole, es una mujer más joven, no está casada, y es el amor idílico, es el amor platónico. Y él la ve como una tontuela, ¿no? Como alguien menor que no le da el fuego que le da Madame de Renal, pero sí le va a dar lo que Madame de Renal no le pudo dar, que es un lugar en la sociedad. Claro. Merced a que sucede algo esencial, bueno, queda embarazada Madame de la Mole de Sorel, él puede, digamos, tenerla atada y ser nombrado como teniente de húsares en Estrasburgo, qué sé yo. Empieza su escalada social hasta que, bueno, llega un momento que el derrotero amoroso y casi casanovesco que viene le juega en contra, y ahí se precipita
el final de la novela. Exacto. La novela está dividida en dos grandes partes, Exacto. con capítulos muy breves en el medio, salvo los últimos 4 que no tienen título, Y con epígrafes. y con epígrafes que vos sabés que se dice que Stendhal no los había citado textualmente, sino que él los había inventado y se los había atribuido a Es los probable. escritores. Pues, esto lo podría haber escrito, no sé, Lafayette, Lamartine, no sé. Exactamente. Pero lo importante de la novela, entre otras cosas, es que Julián Sorel se nos viene a presentar como un héroe o antihéroe que, por supuesto, como todo héroe, tiene que pasar por un sacrificio. Pero es un camino inverso, es un camino al descenso, Exacto. que se purifica en un sacrificio. Yo me tiento de leer el final, me tiento mucho de leerles grandes parrafadas de la novela porque son para tener en cuenta. Pero hay un episodio fundamental hacia el final de la novela que tiene que ver con un acto doble. Y el número 2, y por ende del 2 al 3 tiene una condición fundamental, porque son dos mujeres que se tensionan por el amor de una persona. Claro. Son dos Julianes, el Julián hijo del carpintero y el Julián que pretende ser quien no es, que se convierten en el Julián Las que... máscaras. ¿no? La cuestión muy bien de la máscara, pero sobre todo, sepan disculpar si hacemos algún spoiler, pero es inevitable, acá sí es inevitable porque es una novela de 700 páginas y no estamos... En todo caso, lleguen a ese lugar con otro aire. Por una cuestión pasional, los planes de Julián no logran concretarse. Claro, Ese nombramiento como teniente o sargento de húsares termina siendo desestimado porque, por los celos que Madame de Renal tenía, ¿sí? lo delata. Dice, no le confíen nada a ese hombre porque es un miserable, porque es un hipócrita. Le quitan todo lo que él, digamos, por lo cual él había peleado. Entonces él decide vengarse. Va a la casa de un armero, compra 2 pistolas, las manda a cargar con doble munición, va a una iglesia donde está oficiándose una misa, donde está Madame de Renal. Siendo él en un momento un seminarista, ¿no? Sí, bueno, habiendo pasado por esa Claro. instancia de sacerdocio casi consagrado, y le dispara. Le da 2 disparos y es detenido, ¿sí? La quiere asesinar. No la termina matando. No. Madame de Renal no muere. Bueno, y ahí empieza la caída del personaje. Claro. Son 100 páginas finales. Sí. Y el final, las últimas 2 páginas, son de una maestría de cómo contar bueno. con ritmo y con altura una transformación de un personaje que uno no puede odiar. No. Pasa eso con Stendhal. A mí me pasó, por ejemplo. Llega el punto en el que uno termina queriendo que a Julián le salgan las cosas bien, sabiendo que está cometiendo un acto de una bajeza terrible. Pero si lo leemos en el código, ¿cuál es el objetivo de Julián Sorel? Es demostrar, en todo caso, o de Stendhal, que todo es un juego de apariencias. Claro. En definitiva, esta nueva nación que está naciendo es una búsqueda hipócrita de ser aquello que no se es, de pretender ser más de lo que realmente se es. Entonces, eso lleva indefectiblemente a tener que aceptar una condición ya no de héroe, ya no de villano, sino de ser humano, porque la actitud que toma Julián ante la condena que recibe, porque él es condenado, y lo más interesante de todo, y con esto cierro, ya no hablo más, por lo menos por un rato, es que él tiene la posibilidad de zafar, perdón por la palabra tan vulgar, de evitar el juicio, de evitar el castigo, porque Madame de Renal no ha muerto. En todo caso, la pena es menor porque la víctima no ha muerto. Es un intento. ¿No? Claro. Intento de homicidio. Claro. Pero él decide estoicamente aceptar, y los diálogos finales entre ambas mujeres y Julián son de una magnificencia. Bueno, sí. Porque claro, encima van las dos a verlo cuando está preso. Sí, exactamente. Y él, bueno, no quiero adelantarme mucho al final, pero se imaginarán para dónde va el tema. Exactamente. Pero lean las últimas 4 o 5 páginas y es de una dureza, pero a la vez cierra de una manera perfecta. O sea, sí. Julián es consecuente. Julián, le digo, es Julián. Julián es consecuente con su accionar durante toda la novela. Sí, sin duda.
no da puntada sin hilo, como se suele decir. Exactamente. ¿No? Y es una novela construida en ese sentido perfecta. Si bien no es, yo creo que La Cartuja de Parma es mucho una más joyita, mucho más acabada en algunos aspectos. Pensemos que Rojo y Negro viene a convertirse no solamente es una joya, en una novela distinta, con un narrador muy particular. Un narrador muy particular, porque no es el típico narrador. Claro, no es el típico narrador omnisciente del realismo. O sea, permitámonos, dice en un momento, recordar lo que Julián solía decirse. Y de pronto es un yo. Pues, para mí, tal cosa. ¿no? Sí. Decía, el mismo Julián es un decía momento. Entonces Julián que, y empieza un monólogo interior, un narrador que transcribe las cartas. Mirá, me estoy enardeciendo porque ahora lo estoy mencionando. Hablé de tantas cosas poco importantes y no hablé del narrador. El narrador en Stendhal, o por lo menos en Rojo y Negro, es de una cosa totalmente original. O sea, es de una factoría y de una originalidad totalmente magnífica para la época. Sí. Y que ha hecho escuela, por supuesto, ¿no? Claro. Y en ese sentido también. Es una novela inclasificable, pero es la primera novela que podríamos considerar psicológica. Es la que le va a dar después el pie a la novela de folletín, ¿no? A la novela sentimental. Sí. Hay temas que son universales, sí, que son coyunturales. Es una novela de carácter político, sí, por supuesto. También. Una toma de postura. Es una novela sentimental, sí, pero sin ser sentimentalista. No, exacto. Es una novela cuasi realista. Habría que discutir el narrador y las decisiones que toma el narrador para decir efectivamente que es realista. Para mí no es realista puramente. Es una novela inclasificable. Totalmente. Pensá, Diego, que tiene un subtítulo. Sí, Crónica de Crónica 1830. Sí. Bueno, a ver, Diego recién decía algo fundamental. Se la define así como parte del realismo. Es muy difícil también encasillar, ¿no? Yo a veces veo esas actitudes de parte de ciertos docentes de querer encasillar una novela, cuando el verdadero artista en realidad como dice Italo Calvino, se sacude el polvillo de la crítica. Exactamente. Es el caso de Stendhal, ¿no? ¿Quieren que ataquemos el realismo de Stendhal? Bueno, muy simple. Primero es una crónica de 1830, pero si ustedes ven la acción, por hechos de la acción, que no valdría el caso, pero voy a poner un ejemplo. En un momento hay una especie de requisitoria judicial y él tiene que hacer un pedido a la monarquía borbónica. Les aclaro, gente, que en 1830, en el momento en que hace la requisitoria, no estaba más la monarquía borbónica. Ya había ocurrido la famosa Revolución de Julio de 1830, que había sacado a Carlos X e impuesto la famosa monarquía de Luis Felipe. ¿No es cierto? Esa monarquía burguesa. Está ese anacronismo, porque en un momento Madame de Renal le dice... no, del amor, le dice, o Renal, ya no me acuerdo. Le dice, iré a pedirle a Carlos X que te perdone. Ya no está Carlos X. Ya no está. Ya no está. Es decir, esa ya ha pasado ese régimen, el ancien régime, o sea, la restauración propiamente de los Borbones ha terminado. Sin embargo, Stendhal le escribe en ese momento, o sea, es consciente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es un escritor, es un creador, es un artista, que sabe perfectamente, porque él era un hombre político, él había colaborado con el régimen bonapartista, fundamentalmente, por el cual sentía una admiración profunda. Imagínense que la restauración para él era una degradación, ¿no? En algún sentido, pero justamente juega con eso. Es decir, el realismo de Stendhal es muy discutible, porque en realidad si uno se pone a relacionar la novela con los hechos históricos, se cae por varios lugares. Pero está hecho a propósito, justamente. Como bien decía Diego, uno de los temas claves de la novela es el narrador. Hay un narrador en primera de plural, hay una persona, hay una tercera omnisciente, como es obvio en el cierto realismo, aunque no siempre, porque uno podría decir que el Lazarillo está escrito en primera persona y es parte del realismo, bueno, en fin, de cierto realismo, ¿no? Hay una primera persona que es realmente Julien Sorel, o sea, hay un juego, hay una creación, eso es lo genial en Stendhal. Y en segundo lugar, Diego, vamos a decirlo,
rojo y negro, o sea, los dos colores, el color de lo eclesiástico, si se quiere, por los, ¿no es cierto?, las sotanas propias de los curas de la época, y el rojo de los ejércitos, la sangre y demás, es esa doble vida de tensión que muy claramente, acá no quiero decir de alguna manera, sino muy claramente Stendhal está poniendo como dos ideales, uno más degradado que el otro, porque valga decirlo, el ideal es el rojo. Claro, por eso es rojo. Claro, exactamente. El ideal es el bonapartismo, el ideal es la grandeza del imperio que dominó Europa, y lo negro, lo eclesiástico, es lo inferior, lo hipócrita. Hay una denuncia respecto de la actitud eclesiástica de Francia en ese momento, ¿no? Que también uno podría entender, porque acá viene una cosa. Ustedes saben que los colores tienen un simbolismo, y sobre todo en Francia, muy particular desde el punto de vista político. Se habla del terror blanco. El terror blanco, los franceses llaman le drapeau blanche, o sea, la bandera blanca es la bandera de los monárquicos, ¿no? De los monárquicos legitimistas, los que apoyaban el borbonismo, digamos así, la restauración. Esa bandera flor de blanca con una flor de lis, con una serie de flor de lis doradas, no aparece, pero está presente. Y en rojo y negro están los dos extremos, ¿no? Es decir, los dos extremos de un ideal y de una hipocresía, ¿no? Valga decirlo. Y también esa sociedad francesa muy burguesa que acepta la monarquía porque quiere lavar sus blasones, digamos así, mal habidos, ¿no? Luego de la revolución, porque digámoslo, todos esperaban ser nobles para crearse, ¿no es cierto?, como fuere una historia noble. Yo creo que, Diego, hay una etapa que es la de Stendhal hasta Proust, que es una etapa de una tensión en Francia que literariamente es maravillosa, Sí, ¿no? ahí en el medio está, ya dijimos, Balzac, Exacto. Alexandre Dumas, Víctor Hugo, Zola. Exacto. Y me está faltando alguno, creo. Sí, por supuesto, Bourget, bueno, no importa, por supuesto, Maurras, Maurras es un político, pero quiero decir, Barré, y por supuesto Proust, ¿no? Y también los poetas. Sí, bueno, obviamente. Ahí está. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etcétera, etcétera. Villard de L'Isle, es todo un mundo en el que se cierra con Proust, que viene a decir, bueno, todo esto está terminado, ¿no? Es una Francia que tiene que terminar una etapa. Yo creo que Rojo y Negro es, de alguna manera, el gran canto de la primera gran novela francesa, de la modernidad, ¿no? Sí. Acá vale el término modernidad, ¿no? Es una novela para realmente meterse en toda una concepción de la literatura, que, como bien decía Diego, viste que hay momentos, esto como diálogo, Diego, te lo planteo, hay momentos en los que parece que va a meterse en un tema y lo deja. Sí, por eso decía en algún momento esta apertura, claro. ¿no? abre, de pronto los momentos de las cartas, sobre todo. Claro. ¿no? Y entonces escribió una carta que decía así, claro. toda la pero carta. Pero dejemos el diálogo. No importa, por eso... Sí, ritmo, sí, ¿no? totalmente. Uno, insisto, ven este Bodó que dice, el rojo y el negro de Stendhal. No es Los Miserables. No, claro. Que es otra cosa. Es otra joya también, ¿no? Del mismo modo. En otro sentido, ¿no? En otro sentido. Los ideales políticos de Víctor Hugo son totalmente distintos a los de Stendhal. Bueno, yo ahí me permito, Diego, afirmar lo que decís. ¿Por qué? Porque Stendhal no cambió ideológicamente. No. Stendhal era napoleónico. Sí. Para él Napoleón era era un padre lo que mítico, para Hegel, claro. Es decir, la historia había terminado con Napoleón. Sí, ya está. En 1814, 1815, se terminó la Waterloo, claro. terminó la historia. Bueno, lo vas a hablar, supongo, de eso. Claro, es decir, la imagen de Napoleón significó para Stendhal, siendo aún joven, porque estamos hablando de un tipo que en ese momento tiene 30 años. Claro, 1783, claro, 17, cuando cae Napoleón, y sí, más 1431. O menos, sí. Está bien. O sea, está en la mitad de la vida y Stendhal se da cuenta de que se terminó una época, se terminó. Entonces viene la etapa, ahí crea.
Fíjense ustedes, ¿no? El nostos, Nostos. como decimos siempre. Es el nostos de Stendhal, permítanos este juego de palabras. Pero es eso porque ya está, la acción política se ha terminado, Francia se ha entregado a los vencedores, digamos, al Congreso de Viena y demás. Y este hombre comprometido políticamente, bueno, se vuelca al arte. Y se vuelca al arte de una manera que lo agradecemos, ¿no? A veces las desgracias políticas llevan a los mejores hechos artísticos. Pero también considerar que esa historia francesa tiene una serie de vencidos de muchos lados. También los monárquicos están vencidos, ¿no? Sí. Yo pienso en un Chateaubriand, pienso en un José de Maistre, pienso en una Madame de Staël, pienso en... Y esa clave fundamental de un hombre que dice, bueno, el ideal estuvo ahí, se terminó, se pasó, ya está, ¿no? Y ahora, bueno, viene que el reino de los burgueses, de la hipocresía eso más es el tema, ya. Porque vos bien decías el rojo y el negro, Uh-huh. ¿no? Como decía, el rojo primero, y quien termina ganando la partida en cuanto a las mujeres que se disputan y que son disputadas por el amor y la pasión de Sorel, es Madame de Renal, Uh-huh. que es la representación justamente de la aristócrata que está fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no está... gana la partida en el sentido de Exacto. que es quien quiere ser, o sea, quien es asesinada, entre comillas, Uh-huh. a quien le dispara, pero que después perdona a Julián, y después es la que muere, ¿no? Claro. Junto con él. Claro. Perdón, Claro. conté el final. Perdón. Está bien, no, dejémoslo. O sea, era... No, y aparte vale la pena, por favor. No es muy difícil deducirlo, ¿no? Claro, aparte. Adivinen cómo muere Julián Sorel en una Francia post-napoleónica. Le doy 3 opciones. Sí, Se muere de viejo, muere fusilado o guillotinado. Claro. Y sobre todo que uno se imagina al héroe muriendo, claro, ¿no? En ese sentido. Claro. Y bueno, yo estoy acá, se me sale de la boca, pero la escena final. Sí. ¿Qué sucede, no? Es como la del extranjero de Camus. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, claro. Es magnífica, es una novela magnífica en ese sentido. Esa tensión, insisto, que están representadas no solo en Julián, sino en las dos mujeres, de la Mole y de Renal. Y termina ganando esa pasión roja, porque de Renal es lo rojo. Claro. Y la Mole Renal. Renal, claro. Yo te iba a preguntar si hay alguna referencia a lo que yo digo. Renal es claro. ¿Cómo se dice? El riñón, es decir, donde está, claro. Donde se consume, donde se absorbe toda la energía negativa en este caso, y es la que termina, digamos, es el último gran amor, aunque también Madame de la Mole, Matilde, tiene algún tipo de importancia, porque insisto, las dos van a ver lo que sé yo, y la que termina también sacrificándose a los 3 días de que Julián asume su condena, es Madame de Renal, es el primer amor apasionado. Aparte, pensemos que él está cumpliendo 19 años recién cuando la conoce. Y ella le dice, ¿no? Pero parece más grande, ya hablas latín. Y él entiende eso. Claro. En dice, eres el preceptor de nuestros hijos, no seas malo con nuestros hijos. No, claro. Señora, yo recién cumplí 19 años. Como exacto. Es alguien salido... Petit enfant. Petit enfant. Yeah. Es alguien totalmente innovador. Es el germen después del bovarismo más interesante. Y ¿no? bueno, es inevitable pensar. Nos olvidamos de nombrarlo, ¿no? Flaubert. Claro, sí, por supuesto. Sin duda, otro que también. Sin duda. Ahí está el germen de Madame Bovary. No quiero decir con esto que rojo y negro sea el bueno. Pero. Exactamente. El resto es literatura. Pero vayamos ahora a la Cartuja. La Cartuja. Bueno, la Cartuja de Parma ha sido definida por Italo Calvino como la mejor novela. Yo no sé si, después de muchísima lectura, no sé si puedo decir que es la mejor novela. Yo diría que es una gran novela. Y 2 o 3 cosas, Diego, no sé en este caso, pero la Cartuja de Parma es, escrita posteriormente a Le Rouge et Le Noir, es la devoción de Stendhal por Italia. Por eso te pedía la primera parte, ¿no? Claro. Es decir, solamente con leerles
el epígrafe de la primera parte. Ya mi fur dolci invitiam per la carte y luoghi ameni. Es de, o sea, las sátiras de Ariosto, el gran escritor italiano del Renacimiento, ¿no? Es decir, ¿qué había leído Stendhal? Y había leído, ¿no es cierto?, por supuesto, la Gerusalemme Liberata, ¿no es cierto?, el gran Orlando Furioso, que en algún momento le vamos a dedicar Ariosto, sí. Un programa. Es decir, toda la literatura italiana del Renacimiento que había conformado la novela moderna, ¿no es cierto?, si se me permite el término. Pero voy a la Cartuja de Parma. Ahora sí. El 15 de mayo de 1796, día puntual, el general Bonaparte dijo, a ver, que les quede claro, ¿no?, hizo su entrada en Milán al frente del nuevo ejército que acababa de pasar el puente de Lodi y demostrar al mundo que al cabo de tantos siglos César y Alejandro tenían un sucesor. Listo. Señores, Ya está, cerremos todo. Nos vemos el próximo lunes claro, en una misión de la última página. Bien. Ya está, si empezás una novela así. Claro. Es decir, ¿qué hace Stendhal? Entendió todo. Entendió todo. Él dijo, vivimos una Francia chata, ¿no es cierto?, burguesa, provinciana, ¿no es cierto?, de estos reyes mediocres y demás, lo dice un monárquico, ¿no?, de estos reyes de cuarta, ¿no?, frente al gran Napoleón, valga decirlo. La historia francesa cambió con Napoleón, claramente. Y que, ¿a dónde entran? Bueno, para mí esta novela tiene mucha importancia y les voy a decir 2 o 3 cosas porque tiene una enorme importancia. La primera es fundamental porque se nota que Stendhal lo que hizo fue decir, mi homenaje a Italia es, de alguna manera, acá me permito de alguna manera porque quiero moderarlo, pero bueno, es lo que significó Francia entrando a ella. Es decir, la despertó, ¿sí? La despertó del letargo de esa Italia dividida y demás. Y en segundo lugar, segundo punto, porque transcurre en la región de Lombardía y de Parma, de donde son mis abuelos, ¿no?, la Lombardía, ¿no? Justo todos los lugares que nombra, incluso nombra a mis antepasados, ¿no? Hay un personaje que es el conde Mosca de la Rovere, de ahí vengo, que es el enamorado de la duquesa y que es el protector del protagonista de la novela, que es Fabrizio del Dongo. Fabrizio es un jovencito, bello, ¿no?, con todos los dones de la italianidad más bella y de la belleza latina, que es un héroe en cierto modo romántico, pero es en cierto modo romántico, pero a la vez es el italiano pasional que lucha ¿por qué? Porque él ha ido a la batalla de Waterloo. Es decir, ha sido un italiano que apoyó, es Stendhal, ¿no?, que apoyó a Napoleón en esa batalla decisiva. Pero lo terrible, yo les pido que lean el relato de la batalla, es que él no termina de saber si estuvo en Waterloo. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a revelar un poquito. Porque en sí, pobre muchacho, a los 17 años, no tenía ni edad para estar en ese momento. Tenía un traje de soldado, él es un príncipe, es un del Dongo, en la zona norte de Italia, donde eran mis abuelos. Los del Dongo, los de la Rovere, son personajes muy, muy importantes, que han dado arzobispos, cardenales, papas, bueno, dejémoslo ahí esto. Sí, poco siniestro, pero bueno, apoyaban el arte, ¿no? Sí, con otras cosas. Qué forma elegante de decir. Qué forma elegante de decir que cada tanto se cargaban al muro, ¿no? Ay. Pero que está enamorado de ese momento de esplendor que fue la corte del príncipe Eugenio en el norte de Italia, en Lombardía fundamentalmente, desde Turín, desde Milán y demás, que abrieron un poco el pensamiento cerrado de la época. Y Fabrizio la novela es la historia de Fabrizio, que es este joven apasionado y demás, que vive una serie de aventuras. La relación que hago con Rojo y Negro es la siguiente. Hay 1600 aventuras. Es decir, van ocurriendo un hecho tras otro, a una velocidad increíble.
es hasta cierto modo apasionante leer el tiempo, cómo trabaja el tiempo Stendhal, ¿no? Cómo trabaja los personajes, que se convierten en personajes que viven la realidad desde sus ojos, pero que la realidad termina aplastándolos también, ¿no? Y el nombre, la Cartuja de Parma. Ustedes saben que los cartujos son una orden religiosa. Bueno, cuando lean la novela, si es que no la han leído, van a comprender que el nombre es una trampa. Me permito decirlo. A ver, una de las grandes intrusa. Sí, tenemos a la princesa acá, mi gata, que está dando vueltas por aquí debajo. Ahí ya la escuchan. No sé si habrá salido su maullido, pero bueno. Ella también tiene derecho porque es noble. Ahí está. Pidiendo, ¿Qué te pasa, hermosa? Miser Catula. Miser Catula, exactamente. Que no tiene nada de Miser, porque no. se la pasa muy bien. Nada que ver. Claro. Volviendo a esto, el hecho de que la novela tiene en su título una trampa. Ustedes se acordarán, Los Tres Mosqueteros. Sí. Son cuatro. La Cartuja de Parma es un lugar aparte. Es decir, la novela en realidad transcurre en Parma, que es un ducado de la época, un principado, más exactamente en ese momento, gobernado por los Borbón Parma, bastante autoritario, un príncipe que realmente me convertiría a mí en republicano, es realmente un idiota, ¿no? Absoluto, una especie de tirano en el peor sentido. Y yo estoy por Fabricio del Dongo, ¿no es cierto? Esta idea de que esos príncipes ya en decadencia, estamos en el siglo XIX, ¿no? Ustedes han visto que la novela empieza con la entrada de Napoleón a fines del siglo XVIII, pero la transformación de una Italia que conoce otra cosa y que estos reyesuelos de cuarta vienen a significar lo peor. Y el gran amor, el amor prohibido. Porque acá hay un problema, nuevamente como en Rojo y Negro, dos mujeres. Y sí, dos mujeres. La duquesa y la hija de el general Conti, que representan la madurez y esa femineidad fresca, juvenil, de los 17, 18 años. No, la duquesa, que es toda la experiencia, la belleza madura, frente a la belleza fresca, ¿no? Y demás. De hecho, la edición que yo tengo, en la tapa está nada de esto, ¿no? Sino lo que está es Paolo y Francesca, ¿no? Esto es un cuadro de Rafael Sanzio, Paolo y Francesca, porque es de alguna manera un amor muy particular. Es la tía, ¿no es cierto? La duquesa. Está bien, es una tía política, no una tía de sangre, pero igualmente, ¿no? Las cosas se complican enormemente. Y, nuevamente, la guerra y el orden eclesiástico. ¿Por qué? En Rojo y Negro, ya lo dijo Diego. En la Cartuja de Parma, Fabricio del Dongo va a la batalla de Waterloo. Él ama hacer eso, pero a la vez es nombrado coadjutor del arzobispo de Parma, con lo cual heredero de ese arzobispado. Por lo tanto, tiene que tomar los votos. Y ahí vienen las tensiones. Otra vez. Esas tensiones que tanto gustan a Stendhal. En este caso en Italia. En una Italia conflictiva. Yo, un solo dato más para remarcar. La velocidad. Sí. Stendhal narra una velocidad que asombra. Se detiene por momentos, detiene la cámara, ¿no? Si esto fuera un filme, detendría la cámara para sentarse en un hecho que uno dice, ¿qué es lo que está mirando? ¿No? ¿Qué es lo que está? Es el asombro de esto de decir, ¿qué es lo que está observando? Estamos en un cuarto en el que la duquesa habla con el primer ministro, que es el conde Mosca de la Rovere, que está enamorado de ella, que ha sido su amante y demás, pero que a la vez protege a Fabricio en todo este sentido, y las tensiones políticas, y de pronto todo se detiene, y de pronto se acelera de una manera impresionante. Como si fuera un filme en thriller, ¿no? Bueno, yo tengo dos hipótesis. Sí. La primera es el tiempo que tardó en escribirla, ¿no? Se dice que tardó 10 semanas en escribirla. Sí. 2 meses y pico. Admirable, claro. 2 meses y medio. Claro. Si yo en 2 meses y medio puedo escribir 2 páginas. Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado también la influencia, quizá, corregime si me equivoco, de la ópera italiana. Muy ¿no? bien. Es decir, Sí, exacto. Ahí. esa Dale, cuestión dale. de que Claro. de pronto... con Sebastián tenemos una suerte de visión, ¿no? El tachín tachín, decimos nosotros, ¿no? Cierta ópera italiana es tachín, 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 Qué tachín, divino, me tachín, encanta. tachín, tachín, tachín. Bueno, Rossini, ¿no? De Guillermo Tell. Parabam, parabam, parap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 . Pero que viene... Exactamente. Perdón De por una mi- calma. una calma y de pronto pararam, 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 pam, pam, pararam, 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 pam, pam. Exacto. Es decir, esa velocidad, Ujú. la tensión, la calma, el reposo y pum, 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 todo rápido, ¿no? Sí, señor, muy bien. Creo que puede Tiene ser por que- eso. Sí, sí. Él Pero era un también, amante de la ópera. pero sí. también, y ahí está lo genial qué adjetivo tan elevado, ¿no? Lo genial de Stendhal. Lo magistral. Lo magistral. si se quiere, claro. Vos hiciste una referencia, y perdón a los especialistas en cine, porque obviamente no queremos hacer ningún tipo de No, yo observación es técnica, pero es increíble, a mí nunca termina de maravillarme el modo en el que él maneja, como muy bien dijiste, el punto de vista. Está en rojo y negro y está en la Cartuja de Parma. Es decir, Sí, señor. entramos a la novela y estamos a merced de lo que el narrador, a donde nos quiere llevar. Sí, sí, Nos sí. lleva a donde quiere. Es un autor. Es un actor, es una auriga, Sí, es un sí, sí. conductor Sí, sí, más sí. que un narrador. Claro. Es decir, no es el regodeo de, bueno, el vestido de Madame de Renal tenía unos No. tejidos, unos canutillos, un No. huevo, No. es otra cosa. Ujú. Es decir, yo lo ubico como el que reparte, ¿no? Sí, El que sí. está parado en el medio y dice, bueno, ahora Es un voy a maestro. detenerme acá, ahora te voy a llevar por acá. No, vení, para acá, anda, mirá, detenete acá. Después voy... Sí. En ese sentido me parece que es un gran narrador y no un montajista, en el sentido cinematográfico. Sí, señor, Él qué conoce bueno. el ritmo de la escena, Exacto. conoce dónde detenerse y conoce dónde aumentar el ritmo, dónde ralentizarlo. Es Exacto. musical en ese sentido Sí, sí. y puede ser leído como parte de la influencia que ha tenido en la ópera, Sin duda. pero también como un renovador de la narrativa francesa en ese sentido. Totalmente. ¿No? Qué bien le haría, o qué bien le hubiera hecho a muchos novelistas franceses del siglo XX haber leído más a Stendhal y menos a, qué sé yo, a Sartre, no sé. Pero por otra parte, así como te puedo decir eso de Stendhal, también hay que reconocer que Proust, en ese sentido, tiene otra forma de ver el mundo, Sí. otro detenimiento, con otro ingrediente, y ya lo dijimos hace 2 semanas con Céline, Sí. ¿no? Es decir, Céline también tiene un ritmo y una continua Totalmente. velocidad en lo que cuenta y una multiplicidad de puntos de vista, qué sé yo. Hay una tradición ahí de que Sí, la sí, literatura, los franceses. o sea, Sí. porque bien podemos decir, Stendhal escribía una literatura política, y sí, Claro. por supuesto que había una toma de postura, Sí. pero también escribe, como bien dijiste, me gustó mucho lo que dijiste, Sebas, de hay algo que se ha perdido, hay algo que se cayó, Se y cayó el para nostos, ambos. claro, y el nostos stendhaliano es esa recuperación, si ya no hay nada más que hacer, ahora hay que decirlo, Claro. y decirlo es ponerlo en literatura. Porque políticamente, mira, digo, me das el pie, políticamente, tanto los bonapartistas que tuvieron su momento de resurgimiento, entre comillas, con Napoleón III, Sí, el golpe de 1800 no sé cuánto. 52, claro. 52. Exacto. Todo un blef, ¿no? Porque Napoleón era Napoleón. Son esos seres que no se repiten, mucho menos familiarmente. Es decir, había 2 momentos de muerte. La novela Rojo y Negro, retomando ella, tiene eso. Hay 2 cosas que están muertas. La monarquía, la iglesia en ese sentido, la iglesia galicana sobre todo, y el bonapartismo. Nada de eso quedará. O sea, Francia se convertirá en una república inevitablemente, a la larga, ¿no? 40 años después se convertirá en una república. Y retomo lo que decís porque me pareció exquisito, lo digo aquí delante. La relación con la ópera, muy bien, digo. Él era un gran apasionado de la ópera italiana, ópera que en algún momento hay que recuperar, ¿no es cierto? El bel canto italiano, Rossini, Bellini, Donizetti.
que si ustedes se fijan, hay un trabajo psicológico de los personajes muy notable. Y voy a dar un ejemplito para no ampliar, porque soy y Diego también, fanático de la música, pero no un experto, ¿no? Una especie de, digamos así, de... Amateur. Claro, un melómano, ¿no? Claro, que le gustan estas cosas. Hay una ópera muy famosa que seguro conocen, que es Lucia de Lammermoor, de Gaetano Donizetti, que a mí me parece una joyita. Hay un momento en la ópera que me parece stendhaliano, que es el siguiente. Es el famoso sesteto de Donizetti. Se están por matar, ¿no? Son ingleses cantando en italiano. Bueno, esas cosas, ¿no? Geniales que hacían los libretistas de la época y los grandes músicos, ¿no? Que hace Donizetti en este caso. Yo les pido que escuchen el sesteto de Lucia, nada más. ¿Qué me frena en tal momento? Se llama. O sea, ¿qué es lo que me frena en este momento? ¿No? En tal momento. En el que tenemos 6 psicologías enfrentadas. La mujer apasionada que está por casarse con un tipo que no quiere, el tipo que no quiere, por supuesto, está ahí, el hermano de la mujer que la obliga a la pobre Lucia a casarse, el verdadero amor que está ahí, y 2 personajes más, ¿no? 2 nobles que están allí, Ravenswood y no me acuerdo cuál. Y si ustedes observan, en esas 6 voces unidas en el mismo canto, en distinto tono, están todas las psicologías. Es Stendhal, puro. Porque es eso. Se detiene la historia. Una vez un colega, perdóname, digo que me vaya un poquito del tema, me dice, yo no entiendo cómo te gusta la ópera. Dice, si la ópera es un elemento tan irreal, dice, y tan absurdo, porque están cantando. Es que justamente. Claro. Ahí está. A ver, ese es el tema. ¿Cómo hago para que esto, que parece una locura, encuentre una lógica interna que se convierta en tan maravilloso que nos apasione? Porque realmente esos personajes están viviendo 6, eso es lo que me pareció estupendo, ¿no? Después lo va a hacer Verdi en Rigoletto de una manera genial, ¿no es cierto? Cuando venga el famoso cuarteto de su ópera, en el cual uno reencuentra 6 psicologías distintas, en situaciones distintas, con intereses distintos. Una que no quiere casarse, otra que está obligado, uno que lo obliga, otro que se siente defraudado, otro que representa el poder y otro que está allí de mirón, que de alguna manera chocan. Eso es Stendhal. Ese es Stendhal. Ese es el Stendhal de la Cartuja de Parma y de Rojo y Negro. Por eso avalo lo que dice Diego, muy bien, Dieguito. Es decir, es la ópera llevada a novela, ¿no? Con esa genialidad que tiene la ópera, sobre todo lo que se llama la ópera romántica y el bel canto, vale a decirlo, que por supuesto es absolutamente irreal, pero eso es lo maravilloso, ¿no? Pero eso es a ver, en el fondo de la cuestión, eso es más realista que el realismo. Claro. A quienes te dicen eso y a quienes dicen, pero ¿cómo te puede gustar, no sé, X género si no es inverosímil? Uh-huh. ¿No? Si no puede pasar nunca que un tipo le dispare 2 veces a una mujer y que la mujer lo perdone. Pero esa es la condición humana. Ese famoso dicho que la realidad supera la ficción. Uh-huh. Y sí. La ficción supera la realidad, claro. Sí, Borges lo entendió de una manera magistral en ese sentido. Pero el momento en el que vos bien decías, ¿no? Esas psicologías quedan perfectas. Yo recuerdo mi lectura de Rojo y Negro, cómo es capaz el narrador de cambiar el registro de una oración a otra. Sí. Porque, por ejemplo, todo el capítulo que está promediando el final de la novela, en el que Julián Sorel finalmente puede convertirse en un caballero, no, acá no está, obviamente, porque esto es una carta que le manda, tendría que haberlo señalado, no importa, porque acá está, no, acá le dispara a Madame Ravenel, acá está, una carta que le manda el padre de Madame de la Mole a su hija, claro. Dice, guárdate bien de cometer nuevas locuras. Ella quedó embarazada
prematrimonialmente de un don nadie, Claro. pero que tiene aires de ser grande. Te incluyo adjunta una cédula de teniente de húsares a favor del caballero Julien Sorel de la Vernay. Vernage, no sé cómo se pronuncia. Ya ves lo que hago por él, no me contraríes ni me interrogues, que salga dentro de 24 horas para Estraburgo, donde está su regimiento, y que se presente sin demora. Adjunto una carta de pago para mi banquero, quiero que se me obedezca. O sea, es el discurso del padre de Madame de la Mole. Y automáticamente el amor y la alegría de Matilde se desbordaron. Queriendo aprovecharse de la victoria, respondió inmediatamente. Y ahí cambia a la carta que le responde Madame de la Mole, y es otro registro. O sea, sin solución de continuidad, Sí. es capaz de mostrar la mirada y construir sin describirlo. Eso es lo maravilloso. O sea, deja que la voz del personaje construya su identidad. Eso es Stendhal. Sí, señor. Como la Eso es la ópera. Claro. Yo no exacto. necesito... Dice, pero no entiendo la ópera. Yo no sé italiano. ¿Puedo entender? Y sí. Claro que sí. Después buscate el libreto, léelo. Exactamente. Pero visualmente, sobre todo la ópera italiana. Sobre todo ¿no? la Porque hay ópera que hacer la italiana. diferencia con la ópera wagneriana, que es otra No, cosa, eso es otra historia. Y la opereta inglesa, que también es otra cosa, ¿no? Pero Exacto. la ópera italiana en ese sentido es la puesta en escena de toda la multiplicidad del ser. En ese Total. sentido. Bueno, dos cosas, Diego. La primera, fundamental, creo, es el hecho de que... te cayó la lapicera. Claro. Vamos a decirlo por... El esferógrafo. Exactamente. El hecho de que la hipocresía burguesa, ¿no? Sí. Esta cosa que no se sepa que quedó embarazada. No. La traviata. Claro, claro, la extraviada. La extraviada, que está basada en La Dama de las Camelias de La Víctor Dama de Hugo. las Camelias, Ahí ya estamos haciendo el puente, ¿no? de Literatura Alejandro y ópera. Dumas. De Víctor Hugo, ¿no? Tenés razón, de Alejandro la Dumas. Dama de las Camelias es de Alejandro. Sí, sí, como diría una tía de mi señora, una novela, ¿viste? Era una mujer ligera. No, La extraviada. Claro, la extraviada. Qué ópera, maravillosa. Y en segundo lugar, muy bien, ahí avalo lo que decís, el hecho de que en la ópera, lo que se encontró en la ópera italiana, lo que se encuentra maravillosamente marcado, es que el personaje cuenta, y cuando cuenta, revela su psicología. Porque está hablando él de por sí, no hay un autor. No dice, bueno, ahora va a decir, ahora va a entrar. No, está ahí. Ustedes me dirán, es propio del teatro. La música tiene otro valor también. Yo no estoy de acuerdo. Claro, tiene otro valor, es ópera, es otra historia. Está la música también marcando. Y algo que es llamativo y fundamental es que cuando en la ópera no se canta, ustedes me dirán, es operita. No. Cuando en la ópera no se canta, es porque hay algo para remarcar. Tosca de Puccini. Davanti a lui tremava tutta Roma. Lo dice, no lo canta. Es decir, es demasiado fuerte para... Claro. Eso es Stendhal, ¿no? Es subrayado O sea, que ya está, punto, seguimos. Sí. Daniel Barenboim dice en una de sus masterclasses, ¿no? de Beethoven, dice, what is silence? But silence is the absence of music, dice Barenboim, ¿no? Dice, la música... No, el silencio es la ausencia de silence música. is the absence of music. Claro. And Beethoven knew that. Claro. Ese inglés medio alemán y medio hebreo. Claro, Barenboim. de nuestro Dice, querido compatriota. Es argentino. El querido Barenboim. Pero Barenboim maestro dice eso, Barenboim. ¿no? Es decir, el silencio es la ausencia de música. Claro. Bueno, pero justamente, como bien decías, en el silencio, en el detenimiento del ritmo, no es que hay falta de Claro. música, no es un descanso. Claro. Hay algo que se está gestando. ¿Y cuáles son los silencios acá, Diego? Vos lo marcaste recién. De una carta, saltamos, pum. Claro, un novelista que va a dejar una hoja en blanco. Pero, vos fíjate que ¿Qué hace? se toma, y a partir de ahí, de ese momento, de la carta, porque ¿qué pasa? El Monsieur de Lamont, el papá de Matilde, manda pedir referencias de Julien, entonces, y todo eso sucede en 4 páginas. Claro. Le manda Madame de Renal le manda una carta, le dice, no, Julien, no, un flor de... Dice, no le des a tu hijo, más o menos, ¿no? Grosso modo, porque es un tal cosa. Y enseguida Julien dice, ¿qué carta es? A ver, déjeme ver. Lee la carta, pum, va, toma un carruaje, un caballo, no sé qué, va, compra las armas, pum, le dispara. Eso pasa en 4 páginas. Claro.
de 700. O sea, Claro. eso es taca, 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 y después el detenimiento, Había Julian en la aprendido, cárcel, claro. son 100 páginas hasta que él Exactamente. sucede lo que tiene que suceder. Y lo importante del final sucede en 2 páginas. Exacto. Bueno, páginas. Diego, para finalizar por mi parte, dijo Arturo Toscanini, ¿no? Uf, El gran Arturo Toscanini estamos acá, dijo, sacamos de la galera todo. le tocó dirigir Tristán e Isolda. Y entonces, ¿qué dijo Toscanini? Dijo, si esto fuera una ópera italiana, en el segundo acto estaban los hijos. Claro. Es decir, ¿cuál es la progresión de la ópera italiana? Yo les recuerdo, por ejemplo, Don Carlos de Verdi o Simone Boccanegra, gran ópera de Verdi, o no sé, por ejemplo, la otra que es genial Il Trovatore. Uno cuando empieza a ver Il Trovatore, empieza así, gente. El argumento dice, 20 años atrás, ya está, estamos fritos. O sea, 20 años atrás tengo que irme para atrás, tengo que ir para adelante. Es decir, ¿qué pasa? Como decíamos ayer. Claro. Es decir, es una construcción temporal que Stendhal, como bien dijo Diego, porque él fue el que lo reveló aquí, esta idea de que Stendhal, esa admiración por la ópera, está en su novela. Esa progresión que de pronto se detiene, da pie al trío, al cuarteto, al sexteto, al aria, ¿no es cierto?, al momento de concentración, y de pronto avanza de manera impresionante. Eso es la ópera tradicional y es la novela de acción de Stendhal. Claro, si uno va a ver Wagner, encuentra, ¿no es cierto?, se encuentra 2 horas de un acto en los que el personaje con otro, ¿no es cierto?, avanza con la lanza, claro, y 2 duelo horas de después amor, claro, lo mata. ¿No es cierto? Todas las reflexiones metafísicas son geniales. Pero son hay geniales. otra cosa en la ópera wagneriana, ¿no? El leitmotiv, ¿no? Claro, exacto. Podríamos estar horas también hablando Exactamente. de eso. Que en algún momento hay que ver Hmm. la influencia, Diego, me parece que nos diste el pie en algún momento para hablar un poco de literatura y ópera, lo que Es se ha que hecho. Me parece que hay algo ahí. Y de ahí al Y cine... que se cierra en Turandot. Sí, Turandot es... Y paradójicamente... Mal mio misterio è chiuso in me. Sí, adenda de la última página, Turandot es una ópera inconclusa. Totalmente. Y la única forma de Con el concluir esa Jan- ópera, el Nessun Dorma, Es repetir lo que hizo. es lo que hizo. Sí, Claro. es wagneriano en ese sentido. Sí, ¿Y cómo sí. termina Wagner su ópera de la tetralogía? Claro. Lo digo sin ánimo de disminuir a Wagner, con un refrito. Claro. Es decir, No, es en un el mejor refrito, sentido. es un recolectante. Totalmente. ¿no? Ya había hecho todo. Ya Dijo está. todo listo. Ahora traemos Götterdämmerung. exacto. Götterdämmerung, los últimos 10 minutos, Claro. con De manera genial. el sacrificio de Brunhilda, que se tira al fuego, Ujú. ¿verdad? Pero es todos los principios melódicos, va a decir, ya se dijo todo, lo único Totalmente. que queda es el nostos, Claro. es recuperar, vos lo dijiste en una charla, la nostalgia. Sí. Stendhal, Claro. 1830, Napoleón Rojo no y está. Negro, no- 1836, La Cartuja de Parma, Exacto. y muere en 1842, ahí Ya nomás, está. o sea, ya está. Ya listo. está. Ya está. Insisto con esto, entendió todo. Claro, exactamente. Para los que no son melómanos, les digo que Turandot es la última ópera de Puccini, que lamentablemente el maestro se muere en 1924, y lo último que escribió fue el famoso Non piangere Liu, ¿no? Que es el aria de él cuando Liu, una de las protagonistas está en un momento de tensión, no quiero aclararlo, y la ópera no termina. Y es el gran Franco Alfano, enviado, digamos, convocado por la familia Puccini a terminar la ópera con lo que tiene, con los esbozos del fin. Se lo ha criticado mucho, yo lo defiendo a Franco Alfano, pobre. Sí, pobre, hizo lo te que tocó podía bailar hacer. con Aparte, muy bien, retomó, ¿no es cierto?, ahora, los temas de Puccini. ¿Qué dijo? Yo no puedo escribir. Entonces retomó como una especie de leitmotiv, ¿no es cierto?, el Nessun Dorma y todas las grandes cosas. Para los que somos melómanos ¿no es cierto?, es el adiós a la ópera, pero bueno, otros me hablarán de otras cosas. Creo que hoy fui mal de hoy ánimo. lo dimos todo. Ya está, ya está. Como las últimas emisiones, ya está. Ya está. Gracias por estar ahí.
Stendhal, un autor al que hay que Realmente, recuperar, hay que leer, qué lean gran con novelista. paciencia, esperemos otra pandemia y leámoslo, pero también es para leerlo Sí, con en verano. con fervor, ¿sí? Exacto. Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, Las crónicas italianas son muy que es bonitas. más breves, pero bueno, vale la pena. Vanina Vanini. Gracias por estar ahí, y Seba, como siempre te digo, gracias por la A vos, paciencia, a vos, y nos hermano. vemos el jueves con el hilo de Ariadna y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Que tengan muy buena semana, nos vemos. Adiós, gracias.